llegar a ser vasos útiles es por medio de aceptar la Escritura tal y como es. En Romanos capítulo 9 versículos 17 al 24 dice lo siguiente: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al alfarero, dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorios las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles. Pablo aquí en el capítulo 9 de Romanos presenta un argumento para aclarar un asunto que está sucediendo en la iglesia en Roma que ha sido fundada. Y hay gran problema entre los judíos que allí estaban comenzando a funcionar como la iglesia, entre ellos y los gentiles. O sea, los judíos son aquellos de la misma raza de Jesús a quienes la salvación vino. ¿Saben ustedes quiénes son los gentiles? Somos nosotros, los que no somos judíos. Y allá en Juan capítulo 1 versículos 11 y 12 nos dice que porque los judíos rechazaron a Jesús, rechazaron la salvación en Cristo Jesús, el resultado de eso es que la salvación pasó a los gentiles. Si los judíos hubieran aceptado a Jesús cuando Él llegó y no lo hubieran crucificado, tú y yo estuviéramos fritos y no tuviéramos salvación alguna, no tuviéramos esperanza alguna. Pero porque ellos la rechazaron, tú y yo tenemos la esperanza de gloria. Podemos obtener la salvación en Cristo Jesús. En toda la carta, lo que dirige el argumento de este asunto que Pablo está tratando aquí en el capítulo 9, dirige el argumento en diferentes temas que podemos en la carta encontrar y se definen en estos dos versículos. Romanos capítulo 1 versículo 16, que nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Tú y yo sabemos que la palabra de Dios tiene poder, que el evangelio tiene poder, que el evangelio es lo que ha venido a hacer el cambio que tú y yo podemos ver que en la iglesia sucede, y por medio de la iglesia, porque la iglesia es guiada por el poder del Espíritu Santo y la sabiduría de Dios en el Espíritu Santo. Lo podemos ver en el libro de Hechos, cuando los apóstoles comenzaron su ministerio terrenal por la orden de Jesús. Y también en Romanos capítulo 15, que es el último capítulo, el versículo 13, que nos dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿En el creer qué? El evangelio. No las cosas que tú y yo queremos creer, sino que en el creer del evangelio, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos creer, pero el creer que nos va a llevar a la gloria es el creer en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el que tiene peso para resucitar a todos y cada uno de nosotros de entre los muertos. Él es las primicias de la resurrección. El punto y causa del argumento es la tensión entre cristianos y gentiles en Roma. O sea, en aquel tiempo tenían esa tensión, esos problemas entre judíos y
y los nuevos cristianos gentiles que estaban comenzando a moverse dentro de la iglesia. Y creo que esos mismos problemas los tenemos hoy en día. Unos decimos ser de un lado y otros decimos ser de otro. Y al fin de cuentas nadie sabe quién es de dónde y cuáles son los verdaderos y quién sí y quién no. Y nos seguimos quedando con la duda. Estos grupos de creyentes, tanto judíos como gentiles, es probable se reunían, adivina dónde, en las casas, en diferentes lugares. Y me imagino que estas personas estaban segregadas. Por decir, aquí había puros gentiles y acá había puros judíos. Yo me llevo mejor con aquellos, me voy a ir para aquel lado. No, es que a mí me gusta mejor aquel, me voy a ir para aquel otro. ¿No les parece familiar? Hoy en día tenemos el mismo problema. No nos parecen algunas cosas, andamos buscando una congregación, una iglesia, un grupo de personas que nos gusten y estén a nuestro favor, donde nosotros nos sintamos a gusto. ¿Sí? No se trata de nosotros, no se trata de mí, no se trata de ti. Se trata de lo que Dios quiere hacer con todos y cada uno de nosotros. Dios nos va llamando, como nos dice el versículo 24 de Romanos capítulo 9, Él nos va llamando y nos va posicionando donde Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere, que es también lo que nos dice en los versículos anteriores. Él es el que llama y Él es el que envía y el que posiciona. Parecían estos discípulos estar en desacuerdo en cuanto a cómo se adherían a Cristo Jesús. Y esto también tiene mucha similitud, porque los judíos estaban argumentando que los nuevos creyentes que estaban llegando a la fe necesitaban ellos adherirse a la ley de Moisés, que ellos necesitaban guardar los mismos rituales como la circuncisión, como guardar el día sábado y como todas las cosas que debían comer y que no debían comer. Que es lo mismo, los mismos problemas que tenemos tú y yo hoy en día. Es el mismo diablo que está metiendo las ideas en nuestras mentes y nuestros corazones para hacer contienda los unos con los otros, cuando en paz es que debemos de buscar, tratar, vivir para tener una buena comunión con Dios. Y estos problemas los podemos encontrar en el capítulo 2 de Romanos del versículo 25 hasta el capítulo 3 del versículo 1, y también podemos ver en el capítulo 4 de los versículos del 9 al 12 los problemas en cuanto a la circuncisión y cómo la oposición de unos para con otros de guardar esas cosas que realmente no tenían nada que ver con la relación con Dios. La observación del sábado y las leyes de alimentación lo podemos ver en el capítulo 14 completo, del versículo 1 al 23. Hermanitos, lo que está en cuestión, o lo que estuvo en cuestión y lo que está en cuestión hoy en día, es lo mismo. Es lo mismo el Evangelio. Y el Evangelio es lo que ha venido a cambiar nuestras vidas. El Evangelio es el poder de Dios en nuestras vidas que hará toda la diferencia en cada uno de nosotros, en cada persona que escuche el Evangelio. En el Evangelio tú y yo llegamos a una decisión de vida o de muerte, y todos escogeremos la una o la otra. El Evangelio es el medio que nos hace útiles al Señor. En el Evangelio llegamos a la salvación, aprendemos a servir, con el Evangelio discipulamos y aprendemos a guardar nuestro testimonio. El Evangelio es lo que tú y yo debemos estar viviendo como buenos siervos del Señor, porque en el Evangelio es donde vamos a llevar nosotros a cabo aquella tarea que nos ha sido encomendada, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, sirviendo al Señor. Y aquí en estos pasajes yo quiero mostrarte unas cosas. En primer lugar, el punto número 1, quiero mostrarte
tipos de Faraón y tipos de Moisés. Porque tú y yo bien somos el uno o somos el otro. Y en segundo lugar, yo quiero mostrarte la voluntad soberana de Dios, la cual pasamos por alto la mayor parte del tiempo y en muchas de las ocasiones no la observamos. Es la voluntad soberana de Dios. Y en tercer lugar, el alfarero y los vasos. El alfarero y los vasos de barro. Pero comencemos por el principio. Punto número 1, tipos de Faraón y tipos de Cristo. El versículo 17 de Romanos capítulo 9 nos dice: porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Ustedes saben quién fue el Faraón? ¿O quién eran los faraones? ¿Eran siervos de Dios? No, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos está diciendo en la Escritura que a Faraón fue levantado para llevar el nombre de Dios a las naciones, para anunciar el nombre de Dios. Y viene a dar cuenta con lo que nos dice en Filipenses capítulo 2, que todo lo que tú y yo hagamos, sea bueno o sea malo, viene y dará honra y gloria a Dios, porque ese es el plan de Dios. La decisión tuya y nuestra es dónde es que tú y yo queremos encontrarnos. ¿Queremos encontrarnos como Faraón o queremos encontrarnos como Moisés? El Faraón lo podemos ver y lo podemos describir que es el ejemplo acabado del hombre contencioso, que cierra sus ojos obstinadamente a la luz de la revelación de Dios. Obstinadamente cierra sus ojos a la luz de la revelación de Dios. Éxodo capítulo 5 versículos 2 nos dice lo siguiente: y Faraón le respondió a Moisés y a Aarón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. O sea que directamente se opuso en contra de Dios. No se estaba oponiendo. El pueblo no lo vio opuesto en contra de Dios. El pueblo lo vio opuesto en contra de Aarón y de Moisés. Pero en realidad el Faraón estaba en contra de Dios, porque no dejó ir al pueblo de Israel. Y tú y yo vamos a hacer una pequeña descripción de esto. Los faraones eran los monarcas absolutos del antiguo Egipto, considerados dioses vivientes. Oye bien, estos faraones eran considerados dioses vivientes y sumos sacerdotes, lo cual quiere decir que no había otra autoridad sobre ellos. Ellos eran la máxima autoridad. Lo que ellos decían, eso es lo que se hacía, lo que se llevaba a cabo. Ellos tenían poder político, religioso y militar absoluto. ¿Sí? Absoluto. Faraón se opone al mandato de Dios porque en su mente y en su corazón él es Dios. Y como él no conoce a Jehová, Dios de los ejércitos, él inmediatamente se pone a la defensiva y piensa que va a la guerra. Yo no voy a dejar ir a Israel. Me quieren quitar a mis esclavos, puede estar pensando él. Y él se tiene que defender. Él es el faraón. Él es el Dios de Egipto. Si él da su brazo a torcer, ¿qué dirá el pueblo? El pueblo ya no va a creer. El pueblo ya no va a venir para conmigo. Y se opone directamente al mandato de Dios. El corazón de Faraón se endureció y Dios mismo le dijo a Moisés: ve a sacar mi pueblo de la esclavitud, enfrenta al Faraón, pero yo endureceré el corazón de Faraón para que no deje ir a Israel. Cuando nosotros hablamos del Faraón y aprendemos del Faraón en la Escritura,
¿qué es lo que entra en nuestras mentes? ¿Qué es lo primero que entra en nuestras mentes? Wow, yo quisiera ser como el faraón. ¿Sí? ¿A que no? Cuando nosotros comenzamos a hablar y aprender de Faraón, tú y yo pensamos, yo quisiera ser como Moisés, que levantó sus brazos y el mar rojo fue abierto. Yo quisiera ser como el pueblo de Israel, que pasó en seco en medio del mar rojo. Yo quisiera ser como el pueblo de Israel, que peleó en contra del Faraón y su ejército. Eso es lo que pensamos. Sin embargo, estamos aprendiendo de Faraón, estamos escuchando el carácter del faraón y cómo es que este tipo de persona era un pecador orgulloso, brutal y malicioso. Porque quien no hacía sus órdenes y quien era desobediente a lo que él mandaba hacer, ¿qué crees que le pasaba? Era desaparecido, porque su orden era absoluta, su poder era absoluto y era malicioso. Faraón es incapaz de ver más allá de su propia nariz. No podía ver que el pueblo de Dios alababa a su Dios y no aceptaba tal cosa. Él continuaba con lo mismo. No podía ver más allá de su propia nariz debido a su orgullo y su enaltecimiento propio. Lo cual no tiene nada que ver con el Dios del universo y lo que Él nos manda a hacer, como dijo Joel, separarnos de este mundo y ser apartados para el servicio de Dios. Faraón tenía grandes problemas encontrándose con el Dios del universo. Ahora, en cuanto a Moisés, el carácter de Moisés, porque no nos conviene ver mucho el carácter de Faraón. Con eso es mucho más que suficiente. El carácter de Moisés lo podemos ver, o sea, el tipo de Moisés en Números capítulo 12, versículo 3, y nos dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés era manso. También Hebreos nos dice que Moisés era un hombre manso. Y muchas veces tú y yo confundimos esto de ser manso con lo que realmente no es, porque Moisés era un hombre adiestrado, era un hombre fuerte, no solamente adiestrado en cuanto a la guerra, sino que adiestrado en cuanto al intelecto. Él fue educado en Egipto, en la tecnología, en lo más avanzado que había en su tiempo. Él fue educado entre todo eso como un príncipe de Egipto y era diestro para la guerra. Pero podemos ver que la Biblia lo describe como un hombre manso, dándonos a conocer que Moisés era un hombre humilde y sumiso. Aceptó la dirección de Dios sin buscar gloria personal. Él sabía, y podemos leer mientras él lleva al pueblo de Dios en el éxodo rumbo a la tierra prometida, que este pueblo le hacía jalarse los pelos, le frustraba vez tras vez, regresando a la idolatría con quejas y rumores y todo este tipo de cosas que frustraban la vida de Moisés. Sin embargo, aceptó el llamado de Dios y no buscó gloria personal. Soportó las quejas constantes del pueblo al cual él guiaba a la tierra prometida, y aún de su propia familia, de Aarón y su hermana María. Aceptó las críticas. O sea que permitió que Dios tomara la venganza y no se tomó la venganza por él mismo. Era un hombre humilde y era un hombre sumiso. Moisés perseveró, tenía perseverancia y también era un hombre bajo control propio. Enfrentó al faraón y lideró la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en la cual se encontraban en Egipto, y lo hizo con gran autoridad, demostrando que la verdadera mansedumbre es fuerza divina, no timidez.
Y esto lo podemos ver del capítulo 5 de Éxodo en adelante hasta el capítulo 12, donde se presentan las plagas y hay varios enfrentamientos entre él, Aarón y Faraón. Y podemos ver cómo se llevaban a cabo las conversaciones entre Faraón y Moisés. El Faraón enojado y con su altivez, y Moisés con su humildad y su sumisión, llevando a cabo la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, Moisés era un intercesor. Él intercedía por ese pueblo. Moisés en una ocasión le dijo a Dios: prefiero ir al infierno con mis hermanos si tú no los vas a salvar. O sea que intercedió por ellos de tal manera que Dios permitió que Moisés siguiera tratando con su pueblo, con el pueblo de Dios, guiándolos a la tierra prometida. A pesar de ser maltratado y criticado, Moisés oraba por el pueblo, siendo un intercesor entre ellos y Dios, para recibir de Dios la misericordia, para recibir de Dios la bendición. Y sabemos cómo Dios bendijo al pueblo de Israel mientras ellos estuvieron en el desierto esos 40 años, dándoles de comer, cuidándolos de noche y cuidándolos de día, de noche del frío y de día del calor del sol, para que ellos pudiesen llegar a la tierra prometida. Tú y yo tenemos ante nosotros el carácter o el tipo de Faraón y el tipo de Moisés. La palabra de Dios nos lleva a ser uno de estos dos tipos. Ahora, el punto final de estos dos tipos es que los dos son útiles para Dios. Pero Dios nos ha llamado a la salvación, en el cual tú y yo recibimos recompensa por anunciar y hacer la voluntad de Dios. El Faraón está anunciando y llevando gloria a Dios sin recibir bendición. ¿Dónde crees tú que está Faraón? Y podemos pensar, tal vez, ¿por qué Dios lo escogió para maldecirlo? Para no bendecirlo. ¿Cuántas oportunidades tuvo Faraón de arrepentirse, humillarse y aceptar a Jehová como Dios, al cual él decía no conocer? Podemos ver en esos 8 capítulos, del 5 al 12, que Faraón tuvo muchas oportunidades cuando entraba en consejo con Moisés y Aarón, y ellos le hablaban del Dios del universo. ¿Cuál era su capacidad? ¿Cuál era su poder? ¿Cuál era su carácter? ¿Y cómo es que se movía? Hoy en día tú y yo tenemos el mismo problema. Porque lo que Moisés y Aarón estaban presentando para con Faraón es la soberanía del Dios Todopoderoso. Que Dios es un Dios soberano, lo cual nos lleva al siguiente punto. La voluntad soberana de Dios. Y soberano simplemente quiere decir es que no hay otro. Soberano quiere decir que esto cubre absolutamente todo. No importa cuánto tú y yo busquemos o cuánto tú y yo dejemos de buscar, con nuestros propios deseos, con nuestra propia sabiduría e intelecto, no vamos a encontrar otro Dios, porque el Dios del universo es soberano. No hay otro como Él. Su poder es soberano, su sabiduría es soberana, su intelecto es soberano, porque no hay otro como Él. Y este Dios que es soberano nos está llamando a ti y a mí, que vengamos a hacernos como Moisés, humildes y mansos, y que aceptemos su voluntad. En cuanto al punto número 2, la voluntad soberana de Dios, nos dicen los versículos 18 y 19 del capítulo 9 de Romanos: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Te hago una pregunta.
así como se la hicieron a Job. ¿Dónde estábamos tú y yo cuando Dios estaba poniendo todas las cosas en su lugar? El sol, la luna, las estrellas, separando las aguas de las aguas. ¿Dónde estábamos tú y yo cuando Dios estaba haciendo crecer los árboles, la grama? ¿Dónde estábamos tú y yo cuando Dios estaba creando los peces en el mar, los animales cuadrúpedos sobre la faz de la tierra? No hay respuesta, ¿va? Sin embargo, Dios nos dice que tú y yo estábamos en su plan. Que cuando Él estaba creando todas estas cosas, Él ya te tenía a ti en mente. ¿Dónde ibas a nacer? ¿Dónde ibas a crecer? ¿Cuál iba a ser tu descendencia? ¿Y qué tipo de persona ibas tú a crecer a ser? ¿Sabes por qué? Porque estamos hablando del Dios soberano, quien quiere tener una relación íntima y personal contigo y conmigo. A quien Él quiere, salva. Y a quien Él no quiere, simplemente no hace. De quien Él quiere tiene misericordia, y de quien Él no quiere no tiene misericordia. Se oye cruel, ¿va? ¿Quién de nosotros altercará con Dios? Sin embargo, más adelante en los versículos dice Pablo: ¿y quién eres tú para altercar con Dios? ¿Por qué crees que Pablo está haciendo esa pregunta entre sus escritos? ¿Por qué crees que la pregunta se hace hoy en día, en la actualidad? Porque todavía habemos personas que altercamos con Dios. Habemos personas que nos creemos suficientes sabios y no queremos desviar, torcer según nosotros lo que creemos o lo que sabemos. Cuando nos enfrentamos a este Dios soberano, estamos como Faraón. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Bueno, Jehová es el Dios soberano del universo, a quien tú y yo en un día no muy lejano rendiremos cuentas por todo lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La soberanía de Dios en el cristianismo se define como su derecho supremo y poder absoluto para gobernar toda la creación según su voluntad. Según su voluntad. El día de mañana, es lunes, ¿va? Que a mí se me han cuatrapeado los días. Yo pensaba que esta semana era la semana pasada. Mañana es lunes. ¿Qué hacemos los lunes? Vamos a trabajar. Ese es el plan. Nosotros ya tenemos nuestro despertador. Esa alarma está todos los días. Bueno, de lunes a viernes, si trabajas de lunes a viernes. Esa alarma ya está a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana. Y de lunes a viernes nosotros no estamos haciendo cuestión. Suena la alarma y para arriba. Vamos. ¿Va? ¿Por qué? Porque ya está planeado. Que yo a las 5 de la mañana, 5:30 me voy a levantar, voy a hacer mis necesidades, voy a preparar mi café. Si tengo mujer, tal vez me va a preparar el lonche, no sé. Y yo tengo que salir directo a trabajar a cierta hora. No más tarde, no más temprano, a cierta hora. Ese es el plan, ya está planificado. Si sucede alguna interrupción en ese plan, es probable que eso se tenga que esperar, porque ya está planeado lo que yo tengo que hacer. ¿Verdad? Esa es mi voluntad. Tengo que ir a trabajar. Bueno, es lo mismo para con nuestro Dios. ¿Sabes cuándo Él echó a andar este plan?
antes de la fundación de todas las cosas. La voluntad de Dios ya fue escrita. La voluntad de Dios ya va en dirección, ya va a toda velocidad. Y no la va a cambiar porque a ti y a mí no nos gusta. Lo que Él está tratando de hacer, o sea, lo que Dios está tratando de hacer en su palabra es revelarnos todas estas cosas. Revelarnos a Jesucristo, revelarnos su evangelio, revelarnos su infinito poder y misericordia, para que en esa voluntad que va a todo volumen, Él encajarnos en esa voluntad y podamos ir en esa corriente de su voluntad. ¿Sí? Él no va a cambiar porque tú no crees. Él no va a cambiar porque tú piensas que Él es incapaz o no intelecto lo suficiente. Su voluntad ya lleva su rumbo. Su voluntad ya va dirigida. Esto implica un control total sobre el universo. Dios tiene control total sobre el universo. Nada se mueve sin su permiso. Nada se mueve sin que Él no lo dirija. Es un control total sobre el universo, sobre las naciones, sobre las vidas, donde su propósito no pueden ser frustrados. Los propósitos de Dios, aún Satanás, por más que quisiera, no puede frustrar los propósitos de Dios. Ahora, los propósitos de Dios tienen todo que ver contigo y conmigo. O sea, la iglesia. ¿Qué propósito tenemos la iglesia dentro de la voluntad de Dios? Ir a las naciones y predicar el evangelio para que toda criatura sea salva, porque cuando la palabra de Dios sea predicada en todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Sí? Y tú y yo encajamos dentro de ese plan, dentro de ese propósito. Y ese propósito no podrá ser frustrado por absolutamente nada. Dios actúa con amor y sabiduría, gobernando por encima de todas las cosas, por encima de todo. Trata de pintarte este cuadro, que no es muy difícil de hacer. Si el hombre fuera soberano, ¿cuál sería nuestra condición? No es muy difícil de pintarnos ese cuadro. Todo lo que tenemos que tú y yo hacer es abrir nuestra puerta, salir a la comunidad y realmente ver lo que está sucediendo. Échale un vistazo a tu Tangamandapio, a tu pueblo natal. Y es fácil ver que cuando el hombre cree tener soberanía, hay caos. Es lo que estaba sucediendo con Faraón. Él pensaba que él era soberano. Él creía que él era soberano. Sin embargo, se encontró con el Dios del universo que realmente es soberano. Y el faraón y su ejército terminaron en el fondo del Mar Rojo. El problema del cristiano actual sigue siendo el mismo por el cual Pablo escribe en el capítulo 9 a la iglesia en Roma. Nos sentimos con derecho. Los judíos se sentían con derecho, y porque se sentían con derecho trataban de implementar sus reglas para aquellos nuevos creyentes que estaban siendo unidos a la congregación. Si no estaban circuncidados, los mandaban a ser circuncidados. Si estas personas no guardaban el sábado, era estrictamente que ellos tenían que guardar el sábado, porque eso es lo que nos enseñó Moisés en su ley. Si ellos comían chicharroncito, no más chicharrón, el puerco no se come. Lo cual no tiene que ver en lo absoluto con nuestra relación con Dios. Y luego está el otro extremo. Entonces, ¿puedo comer de todo? Entonces, ¿no tengo que venir a la iglesia? ¿Quién vive en nosotros? Jesús.
¿Cuánto tiempo queremos ser útiles para Jesús? Toda la vida. Cuando tú me vayas a visitar al hospital, cuando yo esté muriendo, ¿sabes qué es lo que yo voy a querer hacer en ese tiempo? Bueno, si acaso me vas a visitar, hablarte de Jesús. Y ese debe de ser el deseo de cada uno de nosotros. Cuando tú y yo salimos a la calle y tú vas sensible al Espíritu Santo, tú vas a encontrar muchas personas que quieren escuchar de Jesús. Tú vas a encontrar muchas oportunidades donde vas a poder presentar el Evangelio, pero el problema sigue siendo el mismo. Queremos poner rituales, queremos poner costumbres, queremos poner la tradición por encima de lo que es la palabra de Dios, siendo que la palabra de Dios nos ha hecho meramente libres. Los judíos se sentían con derecho, que por ser judíos automáticamente creían que tenían la salvación, creían tener ciertos derechos para con ellos, simplemente porque ya lo eran. En las reuniones de culto decían tener ciertos privilegios simplemente porque eran judíos. Los judíos tenían una actitud de negligencia. Habían perdido la bendición debido a su necio corazón y su aferro a la tradición, a las costumbres y a la cultura, lo cual los ponía en desobediencia para con su Dios. Y esas cosas no han cambiado. Si tú y yo nos aferramos a esas cosas, vamos a estar en desobediencia para con nuestro Dios, aún estando dentro de la iglesia, aún habiendo aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Porque no se trata de esas cosas. Se trata de vivir una vida arrepentida para con nuestro Dios, obteniendo su sabiduría diariamente, metidos en la Escritura. Hechos capítulo 10 versículos 34 y 35 nos dicen lo siguiente: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de el que teme y hace su justicia. Y de eso es que se trata. Pedro estaba en la misma situación que con todos los demás judíos. Y viendo que el Espíritu Santo era dado tanto a judíos como a gentiles, entendió que no se trataba de lo que yo pienso, digo y hago, sino que se trata de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y es preciso que tú y yo nos adheramos a la justicia de Dios, haciendo su voluntad y haciendo lo que Él quiere que tú y yo hagamos. ¿Puede el Dios soberano inculpar al hombre? Que es una de las cosas que estaba en argumento aquí. Si Dios, como quiera, se va a manifestar en el carácter, en el tipo de Faraón, y va a llevar su nombre a las naciones, y va a manifestarse en el tipo de Moisés, pues es como Judas. Judas traicionó a Jesús y lo entregó. Y muchos decimos: qué cruel es Dios. Usó a Judas para entregar a Jesús y que lo llevaran a la cruz, al madero, y darle muerte, y no lo salvó. Podemos también pensar allá con Adán y Eva. ¿Quién le dio el fruto? O más bien, ¿quién le engañó para que obtuviera el fruto del árbol? La serpiente. Y podemos ver la maldición ahí en el capítulo 3 de Génesis. Porque tú mentiste y engañaste a la mujer, maldita serás. Le dice Dios. Es que Dios tan cruel no le permitió a la serpiente llegar al arrepentimiento. ¿Puede inculpar Dios? Claro que sí. Dios es Dios. Acuérdate, estamos hablando de su soberanía.
Y tú y yo entendemos. Todos nosotros aquí sabemos y entendemos que existe un Dios y que es todopoderoso. Ok. Es ahí la razón por la cual Él inculpa. Nosotros podemos ir sobre la faz de la tierra y vamos a encontrar muchas culturas y muchas tradiciones y muchas diferentes razas. ¿Y sabes qué es lo que todos tenemos en común? La adoración a Dios. Unos adoramos a Jehová, Dios de los ejércitos, y otros adoramos quién sabe qué cosa. Ya sea porque eso es lo que se nos ha enseñado o porque eso es lo que en mi cultura había, sea lo que sea. Pero todos buscamos cierto tipo de adoración y tenemos cierto respeto por la religión. O sea que todos sabemos, he ahí la razón por la cual Dios inculpa. Y eso es lo que está tratando Pablo aquí en este capítulo. ¿Dónde se halla la obligación moral del hombre y el derecho divino para juzgar a todos los hombres conforme a sus obras? Podemos preguntarnos, ¿dónde se halla? Ya que Dios inculpa de pecado, ¿de quién testifica Moisés? De Dios. ¿De quién testificaba Faraón? De él mismo en su tiempo. ¿De quién miramos que testifica hoy en día viendo la Escritura? De Jehová, Dios de los ejércitos. Sin embargo, podemos ver que la obligación moral la encontramos en el mismo lugar de donde nos está hablando la Escritura de estos dos tipos de personas, el cual podemos bien ser tú y yo, el uno o el otro. Y Romanos capítulo 1, versículos 18 al capítulo 3, versículo 31, y quiero que vayamos allí porque quiero mostrarte unos cuantos versículos. Romanos capítulo 1. Hablando de la obligación moral, el versículo 18 en adelante nos dice: porque la ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les ha sido manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Pusiste atención a la última parte? De modo que no tienen excusa. ¿Quién nos ha revelado todas estas cosas? Dios. Dios nos ha revelado todas estas cosas, y todas estas cosas que han sido reveladas, ¿cómo han de ser entendidas? Por medio de las cosas que son hechas, las que ya han sido hechas. O sea que no hay nada encubierto, aquí no hay ningún misterio. Dios nos está revelando todo claramente por las cosas que ya fueron hechas. Lo que existe y lo que es verdadero nos está siendo revelado. No sabemos exactamente cómo funciona, pero nos está siendo revelado para que en nuestro corazón no haya duda. ¿A quién debemos adorar? A Dios. ¿Cuál Dios? A Jehová, Dios de los ejércitos. Nos es claramente revelado, y en Jehová, Dios de los ejércitos está la moralidad y las reglas que tú y yo debemos acatar a nuestros corazones. En el capítulo 2, versículo 4 nos dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La misericordia de Dios que nos ha sido dada a todos y a cada uno de nosotros en Cristo Jesús nos lleva al arrepentimiento. ¿El arrepentimiento para qué? Para obtener la salvación. Si no hay arrepentimiento,
no hay salvación. ¿Arrepentimiento de qué? Arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Quién aquí es pecador? Todos. Todos. Si tú piensas que no tienes pecado, te estás engañando a ti mismo. Si tú piensas que no tienes de qué arrepentirte, te estás engañando a ti mismo. Y debes ver la misericordia de Dios que te está llamando por medio de la fe para que llegues a ese arrepentimiento y obtengas el regalo de Dios que es únicamente en Cristo Jesús, para obtener ese tipo de Moisés y puedas servir al Dios de los ejércitos. Uno más. Los versículos 28 y 29 del capítulo 2. Pues no es judío el que lo es en lo exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es el judío el que es en lo interior, y la circuncisión es la que es del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Si yo les dijera a ustedes que yo soy peruano y hablara como peruano, me comportara como peruano, ¿sería yo peruano? No, ¿por qué? Porque es en lo exterior. Y tú y yo sabemos que hoy en día tenemos un gran problema con eso. Gran problema. Es en lo exterior. Lo que yo soy en lo exterior no me hace a mí la realidad de lo que Dios ha hecho en mi interior. Hay un canto en inglés que dice que Jesús está trabajando en mi interior para que tú puedas ver en lo exterior lo que yo verdaderamente soy. Y eso es lo que Dios nos dice en su escritura. En cuanto a la moralidad que la escritura nos enseña para que tú y yo no seamos inculpados. Porque Dios va a inculpar. ¿Quién nos salva de la culpa? Jesús. Jesús nos salva de la culpa, pero Jesús necesita estar trabajando en nuestro interior, dándonos a conocer cómo Jesús en lo exterior, hablando como Jesús, portándonos como Jesús, viendo como Jesús, que es la realidad de quien es salvo en Cristo Jesús. ¿Sí quedó claro? Porque de otra manera, tú y yo no vamos a seguir la voluntad de Dios. No vamos a andar en la voluntad de Dios. El razonamiento humano no es la respuesta al problema. Tú y yo podemos razonar en muchas cosas y podemos decir, se ve bien, se oye bien, pero no es la respuesta. La respuesta al problema es la razón de Dios, es la voluntad de Dios, en todo tiempo y en todo lugar. Lo cual nos lleva al punto número 3. El alfarero y los vasos. Pablo aquí se está refiriendo a Isaías capítulo 29 versículo 16 y a Jeremías capítulo 18 y capítulo 19, donde se está llevando a cabo un asunto con el pueblo de Israel otra vez. Isaías capítulo 29 versículo 16 nos dice lo siguiente: vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, ¿no entendió?
Imagínate tú que la vasija de barro, la olla de barro, el comal de barro, lo que tú hagas de barro, te esté diciendo: hermano, la has regado. Yo no debería ser comal. Yo debería haber sido olla y tú me hiciste como comal. ¿Qué te pasa? ¿No entendiste? Sería ridículo, ¿va? Nosotros nos da risa, pero eso es exactamente lo que está diciendo Dios aquí con Isaías 29:16. ¿Por qué me has hecho comal? Yo debería de haber sido olla. Te faltó intelecto, dice otra versión. Y está hablando con Dios. Y ¿sabes qué? Cuando tú y yo tenemos esa actitud, no tenemos que decir las cosas para decirle a Dios: ¿te faltó intelecto? Simplemente nos portamos como tal y estamos diciéndole a Dios: te faltó intelecto. Tú no me has hecho a mí como a mí me gusta que yo hubiera sido. Yo quería ser grande y fornido y tener muchas fuerzas, y mira cómo estoy todo flaco y enclenque. Pero eso es lo que le estamos diciendo a Dios: te faltó intelecto. El capítulo 18 y el capítulo 19 de Jeremías, si tú los lees, y es bueno que los leas, vas a ver que Dios está mandando a Jeremías al alfarero y le dice a Jeremías: ve con el alfarero. Jeremías llega con el alfarero y se encuentra al alfarero en la rueda formando un vaso de barro, una vasija de barro. Y Jeremías se queda viendo y mira que el alfarero la regó en lo que estaba haciendo. ¿Sabes qué hizo el alfarero? Agarró eso, lo hizo bola y lo puso de vuelta con el resto del barro que estaba ahí. Agarró otra bola, la suaviza con agua y la vuelve a poner en la rueda. ¿Para qué? Para comenzar a formarla otra vez. Y sigue hablando en cuanto al pecado y en cuanto a la idolatría de Israel, porque Jeremías le va a hablar con el pueblo. Y en el capítulo 19, Jeremías convoca a los líderes del pueblo y los lleva a cierto lugar. Pero Jeremías para ese tiempo ya lleva una vasija que ya está hecha, ya está cocido el barro. Y le dice a Jeremías: cuando tú llegues a este lugar, tú vas a quebrar la vasija delante de los príncipes de Israel. Y les da un mensaje. Porque este es el castigo que ustedes van a obtener por su desobediencia. ¿Qué tiene que hacer Dios para reformarnos a ti y a mí? No nos tiene que quebrar. Y si estamos en proceso y nosotros no entendemos su obediencia, no entendemos su moralidad, no entendemos esto y lo otro y seguimos de necios, Él agarra ese lodo, ese barro y lo vuelve a echar en el montón de barro y vuelve a agarrar otro y nos comienza a reformar. Y sabes que eso no es agradable. Cuando yo llegué a Cristo Jesús a mis 30 años, yo ya estaba formado, yo ya tenía mis ideas, ¿sí? Y cierta religión había en mí. Y casi con todos y cada uno de nosotros tuvo que haber pasado lo que pasó en el capítulo 19. Jeremías tuvo que quebrar esa vasija. Y tuvo que llevarnos a quebrantarnos y llevarnos al cautiverio para que pudiésemos entender y ver la misericordia y la gloria de Dios y poder clamar: aquí estoy, sálvame. Ya teníamos, o más bien, yo ya tenía un imperio hecho y ese imperio tuvo que ser derrumbado porque para Jehová Dios de los ejércitos no servía en lo más mínimo. Y eso es lo que nos está dando a entender en los capítulos 18 y 19 de Jeremías. Y esto va a doler, esto no nos va a gustar, no va a ser agradable, pero es lo que necesita suceder, porque la alternativa es peor.
La alternativa es una infinidad en el infierno y nadie queremos eso. Al menos que no creamos. Pero el hecho de que no creamos no quiere decir que el infierno no es una realidad. La Escritura nos dice varias veces: Dios es el alfarero. Dios como creador tiene el poder, la paciencia y el propósito de moldear nuestras vidas, transformando nuestras imperfecciones en una obra de arte para su gloria. Para su gloria, que fue lo que sucedió con Faraón. Agarrando esas imperfecciones de Faraón, agarrando ese egoísmo, ese orgullo y todo lo que ahí había, que fue transformado para su gloria, de tal manera que cuando tú y yo hablamos de Faraón en el tiempo hoy, nosotros pensamos en la gloria de Dios y cómo Dios salvó a su pueblo llevándolo a la tierra prometida. Dios tiene esa capacidad. Dios es el alfarero que está formándote a ti y me está formando a mí como Él quiere. A menudo, o sea que Dios nos forma a menudo a través de las pruebas que nos lleva a observar la vida desde otra perspectiva. Nosotros, tú y yo, somos el barro en las manos del alfarero, quien hace con el barro como Él quiere y desea. Lo que del barro crea es para su servicio útil. Dentro de los hijos de Dios no hay uno que no sea útil. Todos somos útiles cuando se trata de los hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios habita y vive en cada uno de los que Él ha salvado. Y el Espíritu de Dios no es un inútil, es útil. Somos para su servicio, para su honra y para su gloria. El alfarero tiene completa potestad sobre el barro. Si quiere, hace, y si no quiere, no hace. Es así de sencillo. Dios es Dios y no dejará de ser Dios. Y es preciso que tú y yo nos alineemos a su voluntad, viniendo a Él con fe, viniendo a Él con arrepentimiento, aceptando a Cristo Jesús, porque esa es su voluntad. Para concluir, quiero que repasemos los versículos 22 al 24, que dicen lo siguiente: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios desea que tú y yo vengamos a ser vasos útiles para su servicio. Él ha preparado todas las cosas. Él en su ira mandó a Cristo Jesús para que pagase por ti y por mí. O sea, los vasos de misericordia. Para que tú y yo pudiésemos alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Oyendo, escuchando ese llamado que Él desde el principio de la creación está haciendo para que tú y yo vengamos a ser de Él y funcionar dentro de su servicio, llevando honra y gloria a aquel que todo lo merece. ¿Sí? Pongámonos de pie y piensa, medita en lo que Dios quiere hacer contigo. El tiempo que estamos aquí en este mundo es rápido, es pasajero. Es solamente un puntito dentro de la eternidad.
Dios es real. Y Él quiere tener una relación contigo y conmigo, relación personal. Pero como dijo Joel, Él no va a obligar a nadie. Es decisión de cada uno de nosotros, así como lo fue de Faraón, rechazarlo, y así como lo fue de Moisés, aceptarlo. Nadie queremos ser inútiles. Todos queremos ser útiles. Y eso solamente sucede cuando Cristo Jesús entra en nuestras vidas y nos ayuda a cambiar. Mi deseo y mi oración es que tú escuches la voz de Dios y que tú vengas a una relación con Él. Y que aprendas a amarle, que aprendas a obedecerle, así como yo estoy aprendiendo a obedecerle. Y seguiré aprendiendo por el resto de la vida hasta que Dios me quiera tener acá. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia, por tu divino poder. Te pedimos perdón por las cosas en las cuales te hemos fallado. Y te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, llevándonos a la convicción a la cual necesitamos ser llevada, ya sea para crecimiento espiritual o sea para salvación en Cristo Jesús. Tú conoces a cada corazón aquí presente. Tú conoces cada una de nuestras intenciones, mi Señor. Tu palabra nos dice que tú puedes discernir hasta los pensamientos de nuestros corazones, mi Señor. Háblanos y ayúdanos a entender. Ayúdanos a ver que sin Cristo Jesús lo único que nos espera es la ira de Dios. Pero que en Cristo Jesús podemos encontrar la riqueza de vida que todo hombre desea. Despídenos en paz de este lugar, mi Señor, y ayúdanos a hacer esa decisión que necesitamos hacer para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús, amén.